Una vez más, bienvenidos a ustedes, amigos, amigas, para conversar en los siguientes minutos. Estamos en esta oportunidad con el embajador Fernando Yepes. Él es un embajador de larga trayectoria en el Ecuador, 40 años de trayectoria diplomática. Ha sido vicecanciller de la República del Ecuador, ha sido representante nuestro ante diversos países, Bélgica, otros países de la Unión Europea, en Chile, en Argentina, es decir, una carrera amplia que tiene y que sin duda alguna lo representa. Fernando, bienvenido y gracias por aceptar esta reunión, esta entrevista. Muchísimas gracias, Marco, a ti y al portal confirmado.net. Queremos hablar de algunos temas, pero primero, antes de puntualizar ciertos aspectos, quisiera que me des tu punto de vista respecto a cómo está la imagen internacional después de esta serie de escándalos que se han presentado en las últimas semanas con mucha más agudeza en el país, el tema de los repartos de los hospitales, ahora reciente la financiación ilegal de la consulta popular de febrero del año 2018. ¿Cómo está la imagen internacional? ¿Cómo miras tú al Ecuador? ¿Cómo se está viendo? Mira, yo creo que la imagen internacional del Ecuador es lamentable. Es una imagen deteriorada del país, una imagen en la que prima la corrupción, en la que prima la inestabilidad, en la que priman las contradicciones. Si vamos a un análisis de los últimos años, te das cuenta tú que simplemente el hacer un programa de gobierno, ejecutar algo totalmente distinto a aquello que se aprobó en las urnas, implica ya un deterioro en la imagen internacional. La credibilidad, la coherencia entre el programa de gobierno y la política que se ejecuta es vital para que la imagen internacional sea sólida, sea creíble, sea respetable y respetada. A eso suma tú otros hechos muy negativos, como la entrega de Julián Assange, por ejemplo, afectan marcadamente la imagen internacional del país. Fíjate la represión de octubre, las observaciones que tuvimos de la alta comisionada para los derechos humanos. Fíjate tú las declaraciones sobre xenofobia y las observaciones que tuvimos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las observaciones de los relatores internacionales, estos últimos casos de corrupción, más algunas perlas fuera de contexto que afectan muchísimo a la imagen del país. Es decir, nuestra imagen está muy deteriorada. Hemos pasado, o estamos pasando, más bien todavía no hemos superado una circunstancia sanitaria muy compleja que nos ha llevado casi a la catástrofe humanitaria en nuestro país. Ha sido muy manejado, muy mal manejado por el gobierno la crisis sanitaria. Eso ha sido evidenciado a nivel internacional, sobre todo el tema de Guayaquil, cómo sufrió. Sin embargo, ahora un poco nos quieren dar la apariencia de que ya está superado, de que Guayaquil es un ejemplo del trato, del tratamiento de la COVID-19. ¿Cómo miras tú esta situación desde la óptica internacional? Mira, francamente, la tragedia que ha vivido el país y Guayaquil en particular durante los primeros meses de la pandemia, pues recorrió el mundo entero. En todos los grandes medios de comunicación de distintas partes del mundo, de las más diversas tendencias políticas, apareció la tragedia de nuestro país y de Guayaquil, el mal manejo, el tema del aeropuerto, los muertos en las calles, todo ello pues ha contribuido decididamente a que seamos el ejemplo de lo mal llevado, de lo mal manejado en la crisis y emergencia sanitaria. Es decir, si hoy algo pues estamos avanzando, eso de ninguna manera borra la mala imagen y la desgracia que ha enfrentado el país. Embajador, vamos a temas puntuales que tú los manejas bien. Habíamos recordado y lo habíamos mencionado al inicio de esta entrevista, 40 años de trayectoria en la carrera diplomática. Tu punto de vista respecto a cómo este gobierno está llevando adelante el servicio exterior, el tema de las cuotas políticas, los nombramientos amigos a cambio de favores familiares de ciertos funcionarios públicos de alto nivel. ¿Cómo analizas esta situación? Mira, yo creo que el manejo durante este gobierno es un ejemplo de ilegalidad,
de abuso, de indelicadeza y de irresponsabilidad. Simplemente los nombramientos de amigos y parientes son contrarios a la ley, son contrarios al artículo 84 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. No es posible nombrar a quien uno quiera, porque sea amigo, pariente, simpático o antipático. La ley dice claramente que son casos excepcionales de personalidades del país que hayan prestado servicios relevantes a la República y cuyo aporte, cuyo concurso signifique un aporte sustantivo a la mejor ejecución de la política exterior. Pero la ley En también le da al presidente de la República la potestad de poder nombrar al que considere pertinente. Hay un porcentaje de manejo político y cuotas en este sentido. Exactamente, pero esa cuota de personal ajeno al servicio exterior tiene que marcarse en estos criterios, en criterios de alta representatividad, de ser personas que tengan una trayectoria nacional, es decir, alguien que represente al país cuyo concurso sea un aporte a la política exterior. Una chica recién graduada no puede ser consejera, la mamá de un funcionario, por ser madre, no puede ser representante del país. Se requiere, y en todos los gobiernos ha habido casos positivos y casos pues cuestionables. En este gobierno lo que más choca, además de la ilegalidad y el abuso, es el discurso falaz del gobierno, el haber dicho que va a respetar la carrera, que va a respetar la institucionalidad, que va a fortalecerla. Y ha hecho todo lo contrario. ¿Cuántos de los nombramientos no tienen título académico? Es decir, no podrían presentarse al concurso para ingresar como terceros secretarios. Y son consejeros, ministros, embajadores, es decir, totalmente fuera de lugar. ¿Y a qué costos son necesarios esos nombramientos de verdad? ¿No hay personal calificado? ¿Cuál es el aporte realmente que brindan estos nombramientos? La ley fue pensada en el año 64 en aportes pues, sustantivos que ha habido en personalidades. Como digo siempre, los ejemplos pues eran Benjamín Carrión, Antonio Parra Velasco, Leopoldo Benítez Vinuesa. Ahora, pues ya en los años más recientes, desde el retorno a la democracia en 79, ha habido igualmente personalidades muy valiosas de distintas tendencias políticas. Uno puede coincidir o no con la forma de pensar de ellos, pero ellos representan a un gobierno con el que seguramente sí se identifican. Y dentro de esto, pues es muy viable. No se trata de que haya afinidad en la crítica o no. Esto, pues en el servicio exterior, los nombramientos políticos dependen de la línea ideológica del gobierno de turno. Es decir, un gobierno de izquierda no le va a nombrar al doctor Pinargote embajador en Bruselas. Un gobierno de derecha tampoco va a nombrar a una persona de una ideología diferente políticamente en una misión. Pero en el caso de este gobierno, tienes tú pues gente pues valiosa y otros que francamente la mayoría no deberían estar en estos cargos. La particular visión que tiene José Valencia, un embajador de trayectoria también de carrera diplomática, incluso fue funcionario en el gobierno del presidente Correa en algunas representaciones y dignidades. Tú lo conoces bien, Fernando, a José Valencia, pero ¿cómo te ha parecido su gestión ahora? A propósito, hace varias semanas, cuando hablaron del cierre de ciertas embajadas, por ejemplo, la embajada de Irán, la embajada de Nicaragua. Quisiera también tu punto de vista respecto a estos anuncios, pero por sobre todo respecto al regreso de ciertos funcionarios que tienen que venir por el tema de la austeridad. ¿Cuál es tu criterio? Mira, realmente ha sido totalmente decepcionante toda la gestión de José Valencia en la Cancillería. Como dices tú muy bien, es un funcionario pues de carrera amplia, unos 38 años en el servicio exterior, y ha demostrado que no tiene ni lealtad institucional, ni conciencia institucional, ni conocimiento de la ley. Él ha defendido lo indefendible, nombramientos como el de la hija del presidente y una serie de nombramientos que no tienen por qué darse. Y ahora que se ha anunciado el regreso de funcionarios, los que regresan, que fueron notificados hace unos días, el 99%, por decir una cifra, son funcionarios de carrera que han cumplido el tiempo.
pero no regresan aquellos que nunca debieron salir y que son un costo inútil y un peso inútil. De todas Y para el maneras, nuevo, Fernando, de todas maneras no va a haber ningún ahorro porque los funcionarios de carrera van a seguir trabajando acá en Ecuador. exacto, y sobre todo, probablemente se va a afectar el trabajo de las embajadas porque como ahorro van a evitar reemplazar a los funcionarios de carrera en el exterior. Entonces, va a haber un bajón en el trabajo. En mayo, todos los políticos automáticamente tienen que regresar. Aquí lo que se hace es prorrogar la beca, entre comillas, hasta mayo del próximo año. Ujú. Es decir, ellos deberían regresar ahora y ese sería un ahorro sustantivo. Sería un año menos de sueldo y el regreso pues ya les toca. En cambio, se va a postergar su permanencia ya, su aporte pues reducido y sobre todo son nombramientos que no deberían haberse dado por no cumplir requisitos, por no ser de acuerdo con la ley y porque su aporte es muy menor en la mayoría de casos. Desde luego, habrá también nombramientos que han funcionado bien, en buena hora, ¿no? Pero no es ese el punto es cómo se planifica esto. En cuanto al cierre de embajadas y consulados, esas son medidas extremas, porque realmente es verdad que hay que racionalizar el servicio exterior y la estructura de las embajadas, pero eso no implica el cierre de embajadas, sobre todo si en el corto plazo son embajadas que van a tener que ser abiertas nuevamente. Ujú. Digo, por ejemplo, el caso del consulado en Hamburgo. Es un consulado de los primeros que abrió el Ecuador en Europa en el siglo XX, ¿no? Por su importancia estratégica, por ser puerta de entrada para nuestros productos y ahora por ser sede de más de 5.000 o 6.000 ecuatorianos que quedan sin atención consular, sin protección consular. ¿Qué ahorramos con eso? Perjudicamos a los ecuatorianos, perdemos posicionamiento en Europa y sobre todo el ahorro es injustificado. 1.000 veces mejor es retornar pesos muertos en el servicio exterior, racionalizar la estructura de las misiones, pero preservar lo que tenemos. Y en eso la planificación en este gobierno ha sido totalmente fuera de lugar. Se cerró la embajada en Belarus, por ejemplo, pero se la cerró 3 meses después de la llegada de nuestro embajador. Es decir, una falta de seriedad con el gobierno de Belarus y una falta de la más mínima planificación económica. Además, ¿Cuánto costó? sí, además ¿Cuánto costó? tengo entendido que, por ejemplo, en el tema con Belarus, se adelantó mucho la negociación. Belarus es un país de mucha importancia en Europa y tenía muchas posibilidades de comercio bilateral con el Ecuador. Ya se adelantaron varias cosas. Pareció obviamente un absurdo, al igual que el cierre de la embajada de Irán, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Ambos cierres pues son totalmente inconvenientes a mi juicio, innecesarios. Sí, pues en la situación fiscal es muy grave, pues hay que reestructurar las misiones, es decir, reducir el personal, ver cómo se puede hacer, pero cerrar las embajadas es totalmente una medida extrema. En el caso de Belarus, que tú citas concretamente, y en el caso de Irán, en ambos casos se avanzó mucho en las relaciones. La apertura mismo fue un paso adelante. Con Belarus había comercio bilateral, había como a través de Belarus podía haber un puente hacia países de la ex Unión Soviética, hacia miembros de la Unión Europea. Es decir, había toda una gama de comercio y de cooperación. No todos los proyectos, evidentemente, son exitosos en el primer intento, porque requiere pues trabajo, requiere mejor conocimiento, requiere cadenas logísticas, requiere pues mucha decisión, pero evidentemente el potencial es muy grande. Y con Irán igual, son países pues que tienen un peso que gravitan en su región, que gravitan en el mundo. Y para el Ecuador, un país en desarrollo pequeño de América del Sur, tiene que diversificar sus relaciones, tiene que ampliar sus horizontes, no puede estar dependiente de una sola potencia. Este gobierno también ha tenido como uno de los aspectos de destruir ciertos elementos fundamentales de la construcción que hizo el gobierno anterior, entre ellos
la integración regional, entre ellos UNASUR, por ejemplo, que se convirtió en una bandera de la representatividad de la región. Prácticamente le puso la estocada final a UNASUR y se adhirió a PROSUR, que prácticamente no representa nada en estos momentos y que no ha hecho absolutamente nada, especialmente en esta circunstancia de crisis sanitaria en donde sí podía haber hecho mucho más. Mira, la integración regional es un imperativo para nosotros. Y en el caso del Ecuador, adicionalmente, es un mandato constitucional trabajar por la integración regional. Como nunca antes se avanzó en la construcción de una auténtica integración latinoamericana con mecanismos de concertación política, una visión del trabajo conjunto en tres dimensiones, política, económica y social, como en los años precedentes. La construcción de UNASUR fue el mejor ejemplo, con un convenio constitutivo, con consejos electorales de defensa, de salud, que hoy hubiera sido pues tan indispensable, tan necesario, y simplemente la restauración conservadora en la región y en el Ecuador dieron al traste con este proyecto. Es lamentable lo ocurrido y lamentable y penoso para el Ecuador, que había conseguido ser la sede de UNASUR, ser la capital de la integración latinoamericana, haber echado por la borda todo este proyecto. ¿Para qué? ¿A quién sirve? ¿A quién beneficia que la integración latinoamericana no funcione? ¿A quién le beneficia que los pueblos de América Latina no actuemos concertadamente, no tengamos una sola voz? Si hubiera funcionado UNASUR, hubiera habido el golpe en Bolivia. Si hubiera funcionado UNASUR, no hubiéramos tenido una coordinación mejor frente a la tragedia de la pandemia. Hubiera sido necesario con estos nuevos mecanismos de cooperación y seguridad con los Estados Unidos, esta nueva reiteración de la OEA como gran paraguas, cuando teníamos un mecanismo propio de la región. Todo esto hemos perdido con UNASUR. Reconstruir la integración regional es una de las tareas pendientes que tendrá el nuevo gobierno del Ecuador y otros países de la región. Es Uno un de, imperativo para nosotros. Uno de los temas que más le pasará factura al presidente Moreno, al canciller Valencia, al gobierno, sin duda, la entrega de Julián Assange, de la manera como se lo hizo, eh, posibilitar la agresión a nuestra embajada en Londres para que ingresen, para que lo tomen prácticamente a la fuerza, eh, entregarlo a Assange a lo que sea, incluso a la posibilidad de la muerte. ¿Qué opinas tú de este capítulo que pasará a la historia como uno de los más capítulos de vasallaje que hemos tenido a lo largo de la historia ecuatoriana? Sin duda alguna, la entrega de Julián Assange será uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la política exterior del Ecuador. Contraria a nuestra tradición jurídica como país de asilo y de refugio, contrario a las normas de la Constitución y contrario a los principios que regulan nuestra política exterior. Una vergüenza en todo sentido y sobre todo una muestra más del servilismo y del tutelaje que hoy sigue el Ecuador frente a los Estados Unidos. El reconocimiento de Guaidó, la entrega de Assange, la destrucción de la integración latinoamericana, son muestras de ese alineamiento, de ese tutelaje frente a la potencia. Y en el caso de Julián Assange, una violación de todos los principios nuestros, una ignominiosa actitud del Ecuador, que quedará para siempre como una vergüenza. Tu criterio también respecto a esto que ha significado la prioridad del gobierno nacional de tener como su principal aliado Estados Unidos, que digamos tampoco está mal, es decir, Estados Unidos es un país que tiene mucho comercio con el Ecuador, pero acá se ha hecho el extremo, se ha ido a entregar hacia los Estados Unidos, a los Estados Unidos, y se ha dejado a un lado otros aspectos importantes de integración. Su particular punto de vista con China, por ejemplo, del que se depende muchísimo en el tema económico, del que se hizo grandes avances de infraestructura en el gobierno anterior y que ahora se lo criticó, pero que se depende mucho y se le pide también recursos. Mira, el Ecuador necesita tener las mejores relaciones con todos los países del mundo. El caso de los Estados Unidos, pues
la superpotencia mundial, la primera potencia mundial, es evidente que requerimos las mejores relaciones con ellos. Pero esas relaciones tienen que establecerse en un marco de dignidad, de respeto irrestricto a la soberanía y de respeto irrestricto a los dos países, a los intereses de los dos países. La conjunción de intereses da lugar a relaciones de dignidad, de respeto y de soberanía. No son buenas relaciones hacer todo lo que nos dicen. ¿Qué gana el Ecuador? ¿Qué ha ganado el Ecuador siguiendo los lineamientos dictados por Washington? ¿Qué ganamos nosotros con la entrega de Julian Assange? Renunciar a nuestra tradición jurídica, a nuestros principios, violar los derechos humanos del asilado, violar nuestra constitución. ¿Qué hemos Bueno, ganado nosotros con la se concretó la promesa y el pacto de que se entrega a Sánchez y se recibe recursos a través del Fondo Monetario Internacional. Eso es absolutamente muy cuestionable, no es una cuestión directa y sobre todo la soberanía no se negocia, los principios no se negocian, no menos por créditos, jamás. No, uno tiene que tener una inserción soberana, digna y desde luego también pragmática, ¿no es cierto? Y en eso viene un mecanismo importante para los países como el Ecuador, ampliar sus relaciones, generar otras relaciones estratégicas, como en el caso de China que citas tú. ¿Cuándo crecieron las relaciones con China de verdad? Realmente en el gobierno anterior. ¿Cuándo crecieron las relaciones con Rusia en el gobierno anterior? ¿Cuándo abrimos el abanico a países como la India, como Sudáfrica? Es decir, a un universo pues mucho más amplio y de todos podemos tener recursos, de todos podemos tener comercio sin descuidar nuestros socios tradicionales. Fíjate el caso de la Unión Europea. Con la Unión Europea, en su momento oportuno, el Ecuador negoció un acuerdo muy complejo en los mejores términos, cuando debíamos negociar, no antes, sino en el momento oportuno. Y obtuvimos mejores ventajas que nuestros vecinos, mejores condiciones en productos sensibles, mejores plazos de desgravación y no perdimos ni un solo día de acceso preferencial al mercado. Esto la gente no reconoce. Los opositores al gobierno, aquellos que critican todo el gobierno anterior, no ven nada positivo en lo hecho. Y hay muchísimo positivo y hay muchísima desinformación en política exterior. Muchísima. Con los Estados Unidos sí hubo un diálogo permanente, un diálogo constructivo. Lo que no había era un tutelaje, no había un alineamiento, había un diálogo respetuoso. Recordemos que vino Hillary Clinton, inclusive, es decir, una relación al más alto nivel. Así es. Hillary Clinton se reunió con el presidente Correa. Así es. Así es, vino Hillary Clinton, vino el asesor de seguridad nacional, Valenzuela. Cuando yo fui vicecanciller, vinieron dos subsecretarios de los Estados Unidos, en Naciones Hemisféricas y el de Asuntos Multilaterales para desarme. Es decir, ha habido pues un diálogo fluido en las asambleas de Naciones Unidas, diálogos al más alto nivel, en temas varios. Es decir, ha habido un contacto y el Ecuador tiene una posición pues soberana, no necesariamente pues coincidente con los Estados Unidos, pero siempre respetuosa, siempre constructiva en muchísimos temas. El Ecuador, no olvides que llegó a ser presidente del Grupo de los 77 y China, el grupo más importante de negociación en las Naciones Unidas de los países en desarrollo. Es decir, como tal, era un interlocutor importantísimo en toda la esfera multilateral. En el movimiento de no alineados tuvimos pues una participación al más alto nivel con el propio presidente de la República. Pero Hoy también suena que, así. claro, pero también que después desperdició una gran oportunidad cuando María Fernández Espinosa presidió las Naciones Unidas, sin ningún tipo de aporte para el Ecuador, bueno, para lo demás tampoco, es decir, ¿qué se aprovechó, qué se logró con eso? ¿Cuál fue la renta para nuestro país? Son casos diferentes, ¿no? O sea, la presidencia de la Asamblea es un cargo honorífico muy importante que te da gran relevancia, pero es una naturaleza diferente a la presidencia del Grupo de los 37, donde era el Ecuador el que ejercía la presidencia actualmente, en el jefe negociador
de todo un grupo de 130 países. O sea, dirigía la concertación de los países en desarrollo en Ecuador. El presidente de la Asamblea tiene funciones muy importantes, protocolarias, de representación, también de concertación dentro de la Asamblea General, pero es diferente. Es más a título personal que a nivel de país, ¿no es cierto? El momento en que el presidente de la Asamblea, puede ser de cualquier país, asume sus funciones, tiene una dimensión diferente. En cambio, en el grupo de los 77 no alineados, es el país el que ejerce directamente, ¿no? Embajador, dos cuestiones más. La una tiene que ver con la circunstancia que está viviendo el país. El próximo año irá a elecciones. Perdón. Y sin duda es necesario la presencia de observadores internacionales. Uno de ellos seguramente será la Organización de Estados Americanos, pero a esta altura, ¿qué confianza nos puede dar la OEA que hace poco convalidó el golpe de Estado en Bolivia en contra de Evo Morales? Ya se han revelado todas las informaciones que sin duda confirman que hubo golpe de Estado en contra de Evo Morales. Entonces, ¿qué representatividad, qué legitimidad podría tener la OEA en los comicios que se van a realizar en el Ecuador en el 2021, en fecha aún por resolver? Realmente el desprestigio de la OEA ha llegado a niveles pues increíbles. No sería la primera vez. La OEA tiene lamentablemente una larga tradición de acciones contrarias al derecho, contrarias a los países latinoamericanos, contrarias realmente a los principios de la propia Carta de la OEA. El caso reciente del informe de la misión de la OEA en las elecciones en Bolivia, que abre el camino para el golpe de Estado, es realmente el ejemplo más reciente, más nefasto de lo que hace esta organización, totalmente dominada por los Estados Unidos y sobre todo con un secretario general totalmente alineado con los postulados de los Estados Unidos. Fíjate el tema de Bolivia, fíjate el silencio frente a las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos, fíjate el silencio contra la incursión armada en Venezuela, fíjate, todo es un alineamiento terrible. ¿Qué confianza? Ninguna. ¿Requerimos observadores internacionales? Requerimos, pero tendremos que ver de otro tipo de organizaciones europeas, fundaciones por la democracia, organizaciones de derechos humanos. En el mundo internacional hoy hay muchos centros que pueden realizar esta labor de observación de la mejor manera. Lastimosamente, aquí también nos va a hacer mucha falta UNASUR. Vemos cuánto extrañamos UNASUR, cuánta falta nos hace y cuán necesaria es de verdad. Muy bien, embajador, te agradezco mucho por atender este diálogo, esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Muy gentil. Ya, Marquín.